Siempre me he considerado un hombre de costumbres. Cada mañana un café en una cafetería pequeña en la esquina del Calle del Sol. Cada mañana un paseo lento por las calles sombrías de Granada hasta la oficina, donde durante 8 horas revisé los documentos, y por la noche, después del trabajo, volvía a casa, donde me esperaba un refrigerador vacío, polvo en los estantes y una vieja radio que a veces captaba melodías familiares. Hasta que un día entré en un bar, donde la cabina estaba alejada de las principales rutas turísticas, como si fuera un lugar especialmente escondido de los ojos de los extraños, con una antigua placa de madera cubierta de grietas y ventanas decoradas con una rejilla metálica, siempre con una luz suave de ámbar. Entré allí por casualidad, o por la lluvia, o por el deseo de escapar del eterno silencio de mi propio apartamento. El interior era cálido y soplador. El olor pesado del vino, el sudor y las superficies que habían sido contaminadas hace mucho me envolvió instantáneamente. Había algunos clientes habituales en el mostrador, un anciano solitario con un bastón, un par de estudiantes evidentemente no sobrios y un hombre con un traje desvanecido mirando el periódico con atención. Pedí vino y me senté en una esquina, cerca del escenario donde, según las huellas de los talones, a veces se hacían bailarines flamencos. Pero esa noche el escenario estaba vacío. No has estado aquí antes, ¿verdad? La camarera, de 40 años, con la cara cansada, puso un vaso delante de mí. Y yo sacudí la cabeza. No nos gustan los nuevos visitantes, continuó con una sonrisa torcida, pero su mirada me dijo que era una broma. ¿O no? El tiempo pasaba lentamente. Observándolo todo, escuchando el sonido del ventilador, y de repente, todo cambió. Una mujer apareció en el escenario. No me di cuenta de dónde venía, como si se hubiera materializado de la nada, alta, con el pelo largo y negro que se le caía sobre la espalda, y con el vestido que le cubría la figura, y tenía en sus manos un ventilador con patrones dorados, y no dijo nada, y simplemente empezó a cantar, y su voz era espesa como miel y afilada como un cuchillo. Era flamenco, no el estilo ligero y lúdico que se suele mostrar a los turistas, sino algo más antiguo, algo más original. Cada nota penetraba en mí, desvelando sentimientos que había estado tratando de ocultar durante años. Las palabras de la canción estaban en español, pero no parecían las letras románticas habituales. Era la historia de un hombre que traicionó a todos los que lo amaban. Sobre la mujer que regresó para recordarle el dolor que le causó. Sobre las noches en que la conciencia me apretaba la garganta como un nudo. No podía apartar mis ojos de ella. Cuando terminó, había un silencio muerto en el bar. Nadie aplaudió, nadie habló. Me echó una mirada corta en mi dirección, de la que me temblaron las manos, y desapareció tan repentinamente como apareció. Me acerqué al mostrador. ¿Quién es ella? Pregunté a la camarera, tratando de no dar la impresión de que mi voz temblaba. ¿Quién? Su mirada estaba perpleja. La mujer que acababa de cantar. Se estremeció y sacudió la cabeza. Hoy no tenemos música, señor. Miré de nuevo el escenario. Estaba vacío. Regresé tarde. La sensación de irrealidad de lo que había pasado no me dejó. Tal vez el vino había sido demasiado fuerte, o tal vez era un sueño. Pero su voz no se me iba de la cabeza. Cuando finalmente me acosté en la cama, en el silencio absoluto, oí un susurro.
apenas palpable, pero sin dejar duda. Era una melodía. Su melodía. Me desperté con la cabeza pesada y la extraña sensación de que alguien había estado en la habitación toda la noche. El sol gris de la mañana se atravesaba a través de las persianas de polvo, pintando las paredes de mi pequeña vivienda en sombrías sombras. Pero en ese momento nada parecía familiar. Estaba en la cama, escuchando los sonidos. El silencio era denso, casi palpable. Y entonces lo oí de nuevo. La melodía. No venía del exterior, no venía del apartamento de al lado, sino como si viniera de lo profundo de mi propia mente. Los mismos acordes flamencos prolongados penetran el mismo ritmo de respiración. Pero ahora la melodía era más suave, como si me invitara. «Demonios», susurré sentado en la cama. Miré alrededor. No había columnas, no había radio, nada que pudiera reproducir la música. Y aún así, estaba sonando. Pronto se añadieron palabras a la melodía. «No te escondes, te encontraré. No te vayas, te sigo. Me cuesta tragar». La música se detuvo tan repentinamente como comenzó. Solo quedaba un eco siniestro, como si las paredes aún no guardaran en mi memoria. Me levanté y me fui a la ducha, esperando que el agua caliente se lavara la locura. Mientras las gotas fluían por mi piel, intentaba encontrar una explicación racional. Tal vez fue el resultado de una noche sin dormir, o el estrés de la rutina y la soledad interminables finalmente encontró una salida. Pero mi mente no aceptaba excusas. La voz de la cantante era demasiado realista. Durante el desayuno, intenté distraerme abriendo la televisión, pero el sonido no llegaba a mi mente. En cambio, escuché de nuevo las palabras de la canción que se repitieron como un hechizo. «No huyas. No huyas». Me sentí mal. Me vestí rápidamente y salí de casa. En la calle me cubrió la densa humedad de una mañana de otoño. El aire estaba lleno de olor a hojas húmedas y me encontré captando cada sonido que había alrededor: pasos de personas, chirridos de pájaros, incluso el ruido de los coches, pero la melodía que me perseguía se calmó, como si tuviera miedo de la luz del sol. El día pasó como en una niebla. No podía concentrarme en mi trabajo, los números, las líneas de texto, incluso las caras de mis colegas se desvanecían ante mis ojos. Todo lo que podía oír era el eco de la canción nocturna. «¿Estás bien, Ángel?», me preguntó el jefe en medio del día, con el ceño fruncido. «¿No eres tú mismo todo el día?». Me incliné, evitando la mirada. ¿Qué podía decirle? Que oigo la voz de una mujer que quizás nadie ha visto. Que su canción vive en mi cabeza, describiendo mis pensamientos más oscuros. Esta noche decidí volver a la Carina. Necesitaba saber la verdad. El bar seguía siendo tan oscuro, con olor a la vejez y al vino. Esta vez había menos visitantes que la noche anterior. Un par de estudiantes en la esquina estaban discutiendo algo ruidoso y animado. Un viejo con un pano estaba sentado de nuevo en el mostrador. Me senté en la misma mesa que ayer y empecé a esperar. No había nadie en el escenario de nuevo. ¿Estás aquí de nuevo? Es tarde, ¿verdad? ¿Quién cantó ayer?, le pregunté, ignorando su indicio.
Ella se quedó atornillada como si estuviera tratando de saber si estaba bromeando. No teníamos música, repitió. El bar es tan tranquilo como un cementerio. Solo tú y ese alcohólico. Ella se inclinó hacia el anciano. Quería objetar, decir que su voz todavía me suena en los oídos, pero algo en su mirada me hizo callar. Si quieres música, ven mañana, continuó. Habrá baile. Tomé el vino de nuevo y me dirigí a casa. Pero mientras caminaba por las calles nocturnas de Granada, sentí que alguien me seguía. Me di la vuelta. Nadie. Solo sombras de linternas y raras figuras de transeúntes apresurados en sus asuntos. Y entonces oí un susurro. No huyas. Volví a casa, cerré la puerta detrás de mí, apreté el candado y encendí la luz. Pero la sensación de presencia extraña no desapareció. La melodía estaba ahora en todas partes, el ruido del agua del grifo, el desgarro de la parrilla vieja bajo mis pies, y en el momento en que ya pensaba que estaba enloqueciendo, la vi. Había un pañuelo rojo en la mesa de la cocina, exactamente igual al que había estado en el escenario ayer. Al principio me quedé aturdido, no podía creer mis ojos. El pañuelo rojo estaba cuidadosamente arrollado en el centro de mi mesa, como si alguien lo hubiera dejado de manera especial. Me acerqué cuidadosamente, sintiendo el sudor frío que fluía por mi espalda. La seda estaba cubierta de patrones de oro, exactamente como el de la ventana de la mujer. Pero ¿cómo llegó aquí? No invité a nadie. Nadie podía entrar a mi apartamento. Las puertas estaban cerradas, las ventanas tampoco. Con mis manos temblando, cogí un pañuelo. Estaba caliente, como si lo hubieran tocado. El olor del jazmín me golpeó la nariz, agudo y denso, como una nube de vello. Algo dentro de mí se rompió. Recordé cada detalle de su figura, cada nota de su voz. El pañuelo era suyo. Pero ¿por qué estaba en mi casa? Me senté en la silla, mirando el tejido, como si pudiera ver la respuesta en sus patrones. Había miles de pensamientos en mi cabeza, pero ninguno de ellos me traía alivio. Al día siguiente decidí profundizar. Mi camino me llevó de nuevo a la Carina, y ahora estaba en condiciones de hablar. El bar me encontró con la misma atmósfera, la poca luz, el olor a alcohol y las conversaciones animadas de los visitantes. Había un anciano detrás del mostrador que llamó mi atención por primera vez. Su cara estaba arrugada como un antiguo pergamín y la mirada estaba vagando fuera de la realidad. Perdón, me senté más cerca. ¿Estás aquí a menudo? El anciano me miró con la cabeza inclinada ligeramente. Casi todas las noches, murmuraba mientras daba un trago de vino. ¿Has visto a la mujer que cantaba ayer? Alta, con un vestido rojo. Al decir eso, su cara cambió drásticamente. No hay necesidad de buscarla, susurró, inclinándose más cerca. No sabes lo que has hecho. ¿Qué quieres decir? Sentí una tensión creciente en mi pecho. Quien escucha su canción está condenado. Su voz ahora sonaba como el ruido de las hojas secas. No es una persona, chico. En ese momento, la camarera se me acercó, interrumpiendo la conversación. ¿Qué te ha salido?, preguntó con enojo, mirando al anciano. ¿Sabía él? Está en mi casa ahora. Su cara se oscureció.
No dejé nada, respondió brevemente y se alejó. En el camino de regreso sentí que me seguían. Las sombras bajo las lámparas se prolongaban y cada sonido de los pasos parecía demasiado fuerte. Aceleré el paso. En mi casa, me cuesta cerrar la puerta, sofocando de una tensión inusual. La luz del apartamento no se encendió de inmediato, y en la oscuridad corta sentí un movimiento. La sábana estaba donde la había dejado. La levanté cuidadosamente, mirando cada línea de oro del patrón. Esta vez noté algo nuevo, letras apenas distinguibles, como si estuvieran entrelazadas en un tejido. Tu alma no se ocultará. Desde esa noche, la canción ya no era solo una melodía. Se convirtió en mi compañero permanente. Me escuchaba en el reloj, cuyo tic-tac se volvió de repente rítmico, como los golpes de un castaño. En el susurro del viento, en el zumbido del suelo. Y cada día que pasaba se hacía más fuerte. Después de unos días, supe que debía actuar. Me enteré de uno de los habituales de un bar que en el siglo pasado, la Carina no solo era conocido por sus actuaciones de flamenco, sino también por su sombría historia. Una joven llamada Sol, que se había unido a la magia oscura para vengarse de su amante que la había abandonado por otra, desapareció tras su última actuación, dejando solo un pañuelo rojo con olor a jazmín. Pero si la viste, chico, no es para bien. Salí del bar con el corazón latiendo en el pecho como un pájaro atrapado. Tenía el pañuelo, la canción en mi cabeza, y sentía que Sol estaba de alguna manera conectado conmigo. ¿Pero cómo? Antes de abrir la puerta de la casa, oí música. Ahora llegaba de todas partes. La luz de la cocina se encendió, aunque no le encendió. Sabía que había alguien en mi casa. Di un paso adelante y su sombra apareció ante mí. La sombra estaba inmóvil, pero su presencia era como algo vivo. La silueta de una mujer con un vestido de parche se quedó en la oscuridad de mi sala de estar. La luz que salía de la cocina enfatizó las delgadas líneas de sus hombros y los largos dobladillos que fluían por su espalda. Estaba en la puerta, sin poder moverme, y el sudor frío ya se me había ido por la puerta de la camisa. ¿Quién eres? Mi voz se agitaba, casi se rompía. Ella no respondió. Pero su figura comenzó a moverse, suavemente, como si flotara en el aire. Cada paso estaba acompañado por un ruido silencioso de tela y un sonido que me parecía un kick de castaño. La melodía que había oído en mi cabeza estos últimos días ahora sonaba abierta, llenando la habitación y presionándome en el pecho. No era la radio, no era la grabación. Era su voz cantando una canción en vivo. «Responde», grité, retrocediendo. En lugar de responder, se detuvo y se volvió. Vi su cara. Era ella. Una mujer en el escenario de la Carina. Sus ojos brillaban como cristal negro y sus labios tenían una sonrisa. Algo antiguo e inefable se escondía detrás de esa expresión. ¿Te llamas Sal?, le dije. Sus labios se movieron un poco como si estuviera a punto de responder, pero de repente se apagó la luz. La habitación se sumergió en una oscuridad densa y sentí un aliento frío en mi cuello. Cuando la luz se encendió, ya no estaba. La habitación era exactamente igual que la que había dejado en la mañana, excepto que la toalla roja que había dejado en la mesa de la cocina había desaparecido,
y me quedé parado en el centro de la sala de estar durante un largo tiempo, tratando de controlar el corazón que me golpeaba con furia, y la lógica se hundió en el caos. Todo lo que había vivido en estos últimos días era demasiado increíble para encajar en la realidad normal. Al día siguiente decidí buscar más información sobre una mujer llamada Sal. Fui a un archivo ubicado en un antiguo edificio en una de las calles más estrechas de Granada, y el ruido de los antiguos suelos de madera y el olor a polvo me saludaron cuando entré. Una bibliotecaria de edad me dirigió a la sección de los recortes de periódico con una mirada expresiva pero cansada, y me llevó varias horas buscar, pero encontré lo que buscaba. Un artículo de periódico de 1947 hablaba de una joven bailarina llamada Son Morales que actuaba en La Carina y era conocida por su extraordinario talento y su magnetismo, que atraía a la audiencia. Pero su vida terminó trágicamente. Según el artículo, fue abandonada por su amante, un hombre rico y poderoso, cuyo nombre no se menciona. Esa misma noche, después de un escándalo, desapareció. Algunos afirmaron que la vieron irse a una antigua capilla en los alrededores de la ciudad, donde su vestido fue encontrado manchado de sangre. Pero el cuerpo nunca fue encontrado. Los rumores de su conexión con la magia oscura surgieron años después. La gente decía que su espíritu se había quedado en el bar donde cantó por última vez y que vencía a los hombres con corazones llenos de pecado. Cerré las puertas y las ventanas, apagué la luz y me senté en una silla con un cuchillo, la única arma que pude encontrar, pero cuando el reloj pasó de medianoche, la canción comenzó de nuevo. Primero un susurro silencioso que se escuchó en todas las esquinas de la habitación. Luego la melodía comenzó a ganar fuerza, cada vez más fuerte, cada vez más cercana. Parecían las paredes de mi casa vibrar por su sonido. Y entonces la vi de nuevo. Estaba en la puerta de la habitación. Su vestido de pluma fluía como vivo, con la mirada fija en mí. ¿Por qué me escogiste?, pregunté al levantarme. ¿Qué quieres? Su voz llenó la habitación. Tus pecados, Ángel. Me congelé. La traicionaste. La rompiste. La olvidaste. Y en mi cabeza se me desataron recuerdos que había estado tratando de enterrar durante años. Una mujer con el pelo castaño corto. Su sonrisa, su mirada dolorosa. Carmen. No tiene nada que ver conmigo, le susurré, caminando hacia atrás. ¿Estás seguro? Su voz era baja, amenazadora. Y entonces me acordé. Las peleas. Los insultos. El frío, indiferente adiós que dejé al irme. Y luego su muerte. Un accidente, decían las personas. Pero en el fondo sabía que era mi culpa. Su sonrisa se abrió más. Y extendió su mano, en la que aparecía de nuevo el pañuelo, y me lo arrojó. Lo último que vi antes de desmayarme fue cómo ella se desvanecía en la oscuridad riendo. Cuando desperté, la toalla estaba de nuevo en mis manos, pero ahora tenía manchas de sangre. Y miré la toalla durante mucho tiempo, sin querer tocarla. La sangre en la seda parecía fresca, densa y muy azul. El olor a jazmín se mezclaba con el sabor a metal, que me desorientó, y poco a poco, en mi cabeza, empecé a formarme un plan. Ya no podía esperar a que ella volviera a aparecer. Tenía que actuar. Entender lo que ella quería y detener esta pesadilla.
Empecé en un bar. Me encontré en la calle con un día sombrío, y el cielo, pesado por las nubes bajas, parecía estar a punto de estallar en una lluvia. La carina era como la dejé, oscura, impregnada de olor a la vejez y al vino, pero esta vez me encontró otro hombre, un hombre alto, con un traje desgastado, que estaba detrás del mostrador. Necesito información, dije, sentado frente a él. Es la mujer que estaba cantando aquí. Me puso los ojos, pesados y cansados. No hay nadie que cante aquí, respondió, como la camarera antes. Me incliné más cerca. Se llamaba Sol, dije. Conozco su historia. Era una bailarina. Debes recordar que, por un momento, su cara tembló. Luego miró hacia atrás como si tuviera miedo de que alguien me escuchara y se inclinó más cerca. Escucha, chico, mejor que te vayas. Estás cavando donde no debes. Dime todo lo que sabes, insistí. Ella viene a mí. Su canción. Eso es lo que me pasa en la cabeza. Sus ojos se encienden de miedo. Eso es lo que te hace estar condenado. Se quedó callado, y por mucho que traté de sacarle información, no dijo más una palabra. Su presencia en mi vida se hizo física, real, y cada paso que daba me acercaba a la frontera, donde la locura comenzó. Y por la noche decidí ir a la antigua capilla que mencioné en el artículo, que estaba en las afueras de la ciudad, escondida entre las colinas de pinos y arbustos, y que estaba en ruinas. Sus paredes estaban cubiertas de mosquitos y grietas, el techo se derrumbó y el suelo se escondió bajo una capa de hojas caídas, pero el aire estaba impregnado de un extraño olor asfixiante que me recordaba su aroma de jazmín. Entré con cuidado. La luz del sol se asomaba a través de las grietas en las paredes, pintando el espacio en tonos de bronce. Estaba muy tranquilo y cada paso me daba un eco ruidoso. En la esquina, junto al altar, noté algo extraño. Había un libro viejo en una roca cubierta de una capa gruesa de polvo. Me acerqué y lo levanté con cuidado. Era un libro antiguo, con una tapa de piel agrietada. En sus páginas encontré escrituras hechas con una letra desgarrada. La mayoría de las palabras eran incomprensibles, una mezcla de español y latín. Pero una frase se repetía una y otra vez: el precio de la alma es la eternidad. Y revisaba las páginas hasta que encontré otra cosa, un nombre. Se llamaba Son Morales. La grabación afirmaba que ella había hecho un trato con las fuerzas oscuras para vengar al hombre que la traicionó. En cambio, ella dio su alma, pero la maldición fue más fuerte. Su espíritu estaba condenado a vagar hasta que reuniera las almas de todos los que habían sido culpables de la traición. Sentí el frío correr por la espalda. Eso explicaba todo. Su canción, sus palabras. No solo se vengó. Ella juzgó. Volví a casa sintiéndome aún peor. Las palabras del libro no se me salieron de la cabeza. Intenté convencerme de que podía evitar su ira, pero dentro ya sabía la verdad. Me confesé a mí misma. Esta noche la oí de nuevo. Estaba en la esquina de la habitación. Sus ojos brillaban con una luz sombría. Ahora sabes quién soy, dijo. ¿Entiendes por qué vine? Hace mucho tiempo me he entregado. He cambiado. Se rió con una risa baja y espesa. Los pecados no se borran con el tiempo, respondió.
Son como heridas que nunca sanan. Su canción volvió a sonar, pero esta vez sus palabras se hicieron más claras, como una sentencia pronunciada por un juez. La única cosa que rompía ese silencio era un murmullo distante, apenas audible, una melodía que al principio era silenciosa, como si estuviera flotando en lo lejos, y luego se volvía más fuerte hasta que llenaba todo el espacio, y sentía las vibraciones de los sonidos atravesarme, sacudirme cada nervio, cada pensamiento, y no podía soportarlo más. Esta canción, su voz, esas sombras que me persiguen, todo debía haber terminado. Me levanté de la cama, sintiendo el frío que se me infiltraba en la piel. Y cuando me dirigí a la puerta, vi un pañuelo en el suelo a mis pies. Parecía más brillante, más denso, como si la sangre lo hubiera absorbido. Lo tomé. Y en ese momento, de repente, la canción se rompió. Y me sorprendió porque en las últimas semanas había estado acostumbrado a ver el escenario casi vacío, gente con ropa oscura, alrededor del mostrador, sentados en mesas, hablando animadamente, pero, curiosamente, nadie me estaba prestando atención y me dirigí al escenario. «Estás aquí de nuevo», una voz familiar se escuchó detrás de mí. Y me di vuelta y vi a la camarera. Su cara era dura, con una mirada de condenación. «Te está esperando», dijo y señaló el escenario. Me levanté, sintiendo los paneles viejos temblar bajo mis pies. Tan pronto como llegué al escenario, la luz en el bar se apagó, dejándome solo en un círculo de luces brillantes. De la oscuridad surgió el sonido de los aplausos. Traté de ver las caras de la audiencia, pero las ocultaba la sombra. Y de repente la melodía comenzó a sonar de nuevo. Esta vez estaba más cerca, más real que nunca, y allí estaba ella, Sal. Su vestido se derramaba como fuego, su cabello se deslizaba como si estuviera en el viento, y se acercaba. Sus ojos estaban enfocados en mí. Tenía en sus manos un ventilador con patrones dorados. «Tú sabes por qué estoy aquí», dijo, su voz sonaba como un trueno. «¿Quieres venganza?», respondí, con dificultad de aliento. «La venganza es solo una parte», dijo, abriendo lentamente el ventilador. «He venido a recoger lo que me pertenece». Sus palabras han sido suspendidas en el aire como una sentencia. «He tratado de olvidar», he susurrado. Yo cambié. Ella se rió. «Tú viviste como si las consecuencias nunca te llegaran. Tú la destruiste, Ángel. Tú destruiste su alma. Y ahora es mi turno». En ese momento la melodía alcanzó su punto máximo. Los recuerdos se me desprenden de las profundidades de mi memoria. Carmen, las lágrimas en su cara, mi partida. Su muerte. Me caí de rodillas, sin poder resistir. «Por favor», susurré, sintiendo el dolor me rasga desde dentro. «Es demasiado tarde para pedir perdón», respondió ella. Ella dio un paso adelante y sentí su aliento en mi cara. Sus ojos ardían como carbón. «Ahora te lo voy a quitar». Yo grité. Cuando me di cuenta, el bar estaba vacío. La escena, iluminada por una suave luz, parecía abandonada, cubierta de polvo y araña. Pero el aire seguía con el olor a jazmín, recordando su presencia. Había un pañuelo en la mesa del escenario. En él se escribió en letras sangrientas, «Alma prohibida». Desde entonces, he sido una sombra.
La canción Sol ya no suena en mi cabeza, pero su silencio no es un alivio. Es un recordatorio constante de que mi alma ahora le pertenece. Y a veces, cuando llega la noche, escucho el lejano susurro de la melodía. Ella llama a los demás. Ella espera sus pecados, sus errores. Y sé que nunca se detendrá.